Vamos a añadir una nueva clase a la cual le vamos a ponerle bombón, como en el ejemplo anterior. La clase bombón dijimos que tiene atributos como son color, forma y relleno. Esos son los atributos de nuestra clase bombón, es decir, las características. Cuando nosotros creamos una clase en Java, tenemos que reconocer algunas partes. Primeramente, las variables que se ha declarado de tipo string son conocidas como variables globales y se van a implementar en la clase bombón. A continuación vamos a pasar a definir un constructor. ¿Qué es un constructor? Un constructor es un método dentro de la clase que nos permite crear objetos. Gracias a este constructor se van a poder crear o desmoldar los bombones si es que se quiere hacer una analogía con la vida real. ¿Cómo se crea un constructor? Declaramos simplemente public bombón paréntesis y llaves. Esto es un constructor. Dentro de este constructor nosotros vamos a enviar parámetros. Cuando nosotros creamos un bombón, le vamos a asignarle un color, una forma o un relleno. Pero esa asignación de valores no se va a darse en este momento en el que estamos haciendo el molde, sino cuando ya empecemos a hornear nuestros bombones, es decir, cuando ya se esté ejecutándose la clase. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos un color, necesitamos una forma y necesitamos un tipo de relleno. Cuando nosotros vayamos a instanciar nuestro objeto, es decir, crearlo, vamos a poner estos parámetros. Dentro del constructor, nosotros vamos a igualar las variables globales a estas variables que están siendo introducidas en el constructor para poder trabajar con estos valores en los diferentes métodos, ya que estas variables solamente tienen valor dentro de este método y no podríamos utilizarlas aquí afuera, no podríamos llamarlas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos llamar a la variable form, no nos reconoce. Entonces, lo que tenemos que hacer es igualar este valor a la variable global para que podamos trabajar en los métodos que están afuera. Si no se da esto, no se va a poder implementar ninguna función ni ningún método para nuestra clase bombón. Hacemos this.color, que es la variable global, va a ser igual a la variable col, que está siendo pasado por parámetros. De igual manera, this forma va a ser igual a form y this punto relleno va a ser igual a relleno. Se utiliza el término this para referirse a estas variables que pertenecen a esta clase bombón. Pasemos a implementar los comportamientos de la clase bombón, que vendrían a ser sabor y decorar. Declaramos para sabor
public void sabor. En este caso vamos a pedirle que nos indique qué tipo de sabor va a tener. String tipo. Que nos imprima el sabor del bombón es, y concatenamos con el string tipo. Utilizamos este más para poder concatenar variables a esta cadena. Esto es un método. Se le conoce como un método ya que no retorna ningún tipo de dato. Simplemente está imprimiendo un mensaje. Si quisiéramos declarar un método que retorne un valor, estaríamos hablando de una función. Y la forma de declararlo es muy similar a un método. Escribimos public, el tipo de dato que va a retornar, decorado, y vamos a decir que no tenga parámetros. En el método anterior sí estamos enviando un parámetro de tipo string, pero en este caso vamos a ponerle que no tenga ningún parámetro. Vamos a declarar un string s, que va a ser igual a que decorado con coco, y que retorne este string. Ya tenemos implementada nuestra clase bombón.